Si un hombre te ignora, lo primero que probablemente te preguntas es, ¿qué hice mal? Es una reacción natural, casi instintiva. Nos han condicionado a creer que el silencio de alguien más es una respuesta directa a nuestras acciones, como si todo en una relación girara en torno a lo que hicimos o dejamos de hacer. Pero, ¿y si te dijera que su indiferencia no es un reflejo de tus fallas, sino una ventana a sus propias inseguridades? Carl Jung afirmaba que muchas de las cosas que proyectamos en los demás no son más que sombras de lo que tememos en nuestro interior. Es decir, cuando una persona muestra indiferencia, desinterés o evasión, muchas veces está revelando más sobre sí misma que sobre la persona a la que ignora. Entonces, ¿qué revela realmente el silencio de un hombre? ¿Es frialdad? ¿Es orgullo? ¿Es una estrategia para ejercer control? ¿O es un reflejo de sus propias luchas internas, de algo que ni siquiera él mismo quiere enfrentar? La mente masculina, al igual que la femenina, está llena de recovecos ocultos, de emociones no resueltas, de conflictos internos que muchas veces se manifiestan a través de la evasión. Jung denominó esto la sombra, esa parte oculta de nuestra personalidad que evitamos reconocer porque desafía la imagen que queremos proyectar. Todos tenemos una sombra, esa faceta de nosotros mismos que reprimimos porque nos incomoda, porque no encaja con la identidad que hemos construido para el mundo exterior. Y cuando un hombre te ignora, puede que sin darse cuenta, esté proyectando sus propios miedos, el miedo al apego, el temor a la vulnerabilidad, la inseguridad de no sentirse suficiente o incluso una sensación de inferioridad que no sabe manejar. La paradoja es que, en muchas ocasiones, su aparente fortaleza esconde su mayor debilidad. Lo que parece distancia o indiferencia, en realidad, puede ser un escudo protector para ocultar sus propias inseguridades. Y esto es algo que muchas mujeres no perciben de inmediato, porque interpretan el silencio como un desafío, como un código que deben descifrar, como un juego en el que deben demostrar su valor para ser elegidas. Pero, ¿por qué un hombre elige ignorarte? Es una pregunta que muchas mujeres se hacen una y otra vez. ¿Es realmente un acto de poder o es un mecanismo de defensa? Muchas veces, confundimos su silencio con frialdad, con falta de interés o incluso con arrogancia. Pero Jung advertía algo crucial. Lo que permanece en el inconsciente termina gobernando nuestra vida, sin que nos demos cuenta. Entonces, la pregunta clave ¿es él quien realmente tiene el control o es solo un prisionero de sus propios temores? Porque un hombre que ignora, que se aleja sin explicaciones, que deja de responder y que parece desconectado emocionalmente, no siempre es un hombre fuerte o autosuficiente. Muchas veces, es alguien que no sabe cómo lidiar con sus propios sentimientos. Aquí es donde muchas mujeres caen en una trampa emocional. Creen que deben demostrar su valor, hacer algo para despertar su interés, para atraer nuevamente su atención. Intentan descifrar su comportamiento como si se tratara de un enigma por resolver. Se obsesionan con buscar pistas, con tratar de interpretar sus señales. Pero Carl Jung nos enseña algo fundamental. El verdadero poder no está en la obsesión por ser vista, sino en la integración de lo que realmente eres. Entonces, te hago una pregunta clave. ¿Qué sucede cuando, en lugar de reaccionar ante su silencio, te detienes a escuchar lo que ese silencio te está revelando sobre ti misma? Porque aquí está la gran verdad que nadie dice. Lo que un hombre hace o deja de hacer no es lo importante. Lo verdaderamente poderoso es cómo tú decides interpretar y responder a esa actitud. Cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de obsesionarte con su indiferencia, algo cambia dentro de ti. Piensa en esto. Un hombre se aleja con la certeza de que siempre estarás ahí. Él cree que puede ignorarte, y cuando lo desee regresar y encontrarte en el mismo lugar, disponible, atenta, esperando una señal suya, esa seguridad lo hace sentir cómodo. Pero, ¿qué pasa? Cuando esa certeza se desvanece, ¿qué sucede cuando de repente ya no eres la mujer predecible que él daba por sentada? Carl Jung decía que la mayor ilusión del ser humano es creer que puede controlar aquello que no comprende.
Y la verdad es que un hombre no siente el peso de una ausencia hasta que la certeza que tenía se transforma en incertidumbre. Su debilidad no está en el hecho de irse o en el silencio que impone, sino en su creencia de que nada cambiará, de que siempre estarás ahí para alimentar su ego. Pero cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de demostrar interés, cuando su indiferencia ya no te mueve, algo dentro de él cambia. Dejas de ser una pieza pasiva en su historia y te conviertes en un enigma, en algo que ya no puede predecir ni manipular con facilidad. Y aquí es donde su conflicto interno comienza. Jung afirmaba que el ser humano teme lo que no puede comprender, y la incertidumbre duele más que la pérdida. ¿Cuántas veces has caído en la trampa de intentar llamar la atención de alguien que te ignora? Revisas si ha visto tus mensajes, pones publicaciones indirectas, buscas excusas para cruzarte en su camino. Todo en un intento de ser visible para alguien que, en el fondo, no sabe ni siquiera cómo manejar sus propios sentimientos. Pero aquí está la clave. Cuando tú dejas de buscar su validación, cuando su indiferencia ya no tiene efecto en ti, algo cambia en la dinámica. Porque la verdadera fuerza no está en cómo él reacciona ante ti, sino en cómo tú decides responder ante su actitud. Y cuando él finalmente se dé cuenta de que ya no tiene poder sobre ti, será entonces cuando el juego realmente cambie. Ahora dime, ¿estás lista para dejar de ser predecible y convertirte en la incertidumbre que él jamás vio venir? Si un hombre te ignora, puedes caer en la tentación de intentar demostrarle algo, de hacerte notar, de recordarle tu presencia de alguna forma. Pero todo esto solo refuerza su ilusión de que tiene poder sobre ti. En realidad, no necesitas probar nada. El verdadero juego cambia cuando comprendes que tu ausencia tiene un impacto mucho mayor que cualquier intento desesperado por ser vista. Cuando él se da cuenta de que ya no envías mensajes, no reaccionas a sus publicaciones y no buscas ser parte de su mundo, algo dentro de su mente se quiebra. La mujer que él creía conocer, aquella que siempre estaba ahí, de repente ha desaparecido. Y esta es la primera gran debilidad de un hombre que te ignora. Solo se siente en control mientras sigue creyendo que sigues disponible. En el momento en que esa creencia se rompe, entra en un estado de incertidumbre que puede llevarlo a hacer algo que jamás imaginó, cuestionarse si ha perdido algo valioso. Carl Jung decía que todo lo que rechazamos en el otro es un reflejo de lo que rechazamos en nosotros mismos. Muchas veces, un hombre ignora a una mujer no porque no le importe, sino porque no quiere enfrentar el impacto que ella tiene sobre él. Pero, ¿qué sucede si un día se da cuenta de que ha perdido ese impacto? Si un día se despierta y ya no siente tu presencia, ni siquiera en la distancia, ahora vayamos más allá. ¿Quieres saber cuáles son los 5 puntos más sensibles de un hombre que se aleja y te ignora? Aquellos que, cuando se tocan, incluso los más orgullosos reconsideran sus actitudes. Entonces, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede cambiar completamente la forma en que ves este juego. Cuando desapareces de su vida, comienza a sentir una incomodidad que antes no existía. De repente, esa presencia que daba por sentada ya no está ahí. Sin darse cuenta, empieza a experimentar una pequeña dosis de su propia medicina. El silencio que antes usaba para sentirse en control, ahora se vuelve en su contra. Carl Jung decía que la psique humana busca equilibrio entre opuestos, y cuando un extremo desaparece, el otro se intensifica. Si antes se sentía cómodo ignorándote, ahora empieza a surgir el malestar. La ausencia tiene un efecto poderoso. Le hace notar el espacio que ocupabas y, sin advertirlo, ese vacío comienza a pesar. Poco tiempo después, empieza a dar señales. Notas que miró tus estados, reaccionó a una publicación, dejó un comentario sutil. Es su forma de decir, sigo aquí, aunque no lo exprese con palabras. Pero aquí es donde todo cambia. La diferencia es que ahora ya no tiene la certeza de que sigues ahí para él. Aquella atención que recibías sin esfuerzo, aquella sensación de importancia que tenía al ignorarte, se convierte en su mayor debilidad. Porque nos enseña que la mente humana siempre busca equilibrio, y cuando algo que era constante desaparece, el cerebro entra en estado de alerta.
Ese es exactamente el efecto que has causado en él. El segundo punto débil de un hombre que te ignora es la seguridad que siente al saber que sigues esperando. Los hombres que se alimentan de la inseguridad femenina lo hacen porque creen que tienen el control de la situación. Si él percibe que crees que no puedes vivir sin él, que temes perderlo, que no encontrarás a alguien mejor, entonces se siente cómodo ignorándote. Pero todo cambia en el momento en que demuestras lo contrario. Cuando proyectas confianza, cuando tu energía ya no es de escasez, sino de abundancia, algo dentro de él entra en desequilibrio. Jung decía que aquello a lo que nos resistimos persiste. Y cuando un hombre se da cuenta de que está perdiendo el control que creía tener sobre ti, comienza a sentir algo que antes no sentía: incertidumbre. El juego cambia cuando fortaleces tu autoestima y dejas de buscar migajas de atención. No necesitas probar nada ni perseguir a nadie. La mujer que se conoce a sí misma, que sabe su propio valor, no necesita rogar para ser vista. Simplemente se vuelve irresistible porque no se coloca en la posición de quien necesita. Cuando alcanzas este nivel de seguridad, no solo recuperas tu poder, sino que también debilitas la seguridad de él. Ahora ya no tiene la certeza de que puede ignorarte cuando quiera, sin consecuencias. Y es en ese momento cuando comienza a preguntarse: ¿y si ella no está ahí cuando quiera regresar? Antes de pasar al tercer punto débil de un hombre que te ignora, quiero saber algo. ¿Alguna vez has pasado por una situación así? ¿Has sentido que un hombre te ignoraba porque sabía que podía hacerlo sin consecuencias? Si este contenido te está ayudando, da like ahora mismo y dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Y no te vayas todavía, porque al final de este video te contaré exactamente cómo hacer que un hombre que se aleja aprenda a valorarte y, más aún, a temer perderte. Porque aquí está la clave de todo. No se trata de hacerlo volver, de intentar que no, tu ausencia, ni de jugar con estrategias para manipular su reacción. Se trata de que comprenda, en lo más profundo de su ser, que ignorarte fue su mayor error. Cuando un hombre se aleja e ignora a una mujer, lo hace con la arrogancia de quien cree ser el centro de su universo. Se siente único e indispensable, como si su presencia fuera esencial para tu felicidad. ¿Y sabes por qué? Porque muchas mujeres, sin darse cuenta, alimentan esa ilusión. Se encierran en la relación, ponen toda su energía en él y olvidan que hay otras áreas de su vida que también merecen atención. Carl Jung decía que aquello en lo que ponemos nuestra energía crece. Y cuando toda tu energía está enfocada en un hombre que te ignora, solo refuerzas el poder que él cree tener sobre ti. Pero, ¿qué sucede cuando, de repente, él se da cuenta de que ya no es el único punto de interés en tu vida? El tercer punto débil de un hombre que te ignora es precisamente esa sensación de exclusividad que él cree tener sobre ti. Y para romper este ciclo, necesitas debilitar ese sentimiento de superioridad que lo mantiene en su zona de confort. La mejor manera de hacerlo es fortaleciendo tu mundo interior, reconectando con tu vida y con las personas que te hacen sentir valorada y completa. Tal vez, sin darte cuenta, te alejaste de tus amigos, descuidaste tus pasatiempos, dejaste de lado tus proyectos personales, todo por priorizar a un hombre que ahora te ignora. Pero cuando te reconectas con el mundo que dejaste de lado, algo poderoso sucede. Recuperas la perspectiva, redescubres tu valor y comienzas a ver que él nunca fue ni el centro ni el pilar de tu felicidad. Esto no significa que necesites encontrar a otro hombre para reemplazarlo. Al contrario, la clave no es sustituir a alguien, sino expandir tu visión del mundo. Cuando fortaleces tus vínculos sociales, te abres a nuevas experiencias, exploras otros entornos y, sin darte cuenta, tu presencia se vuelve más magnética. ¿Y qué le sucede a él en ese momento? La sensación de ser insustituible comienza a desmoronarse. Jung decía que el ser humano teme perder el control sobre aquello que creía poseer. Y cuando un hombre se da cuenta de que ya no eres su punto fijo, empieza a sentir exactamente lo que antes te hacía sentir a ti. Otra gran debilidad que él carga, sin darse cuenta,
es su necesidad de sentirse esencial para ti. Muchos hombres se convencen de que una mujer los necesita emocional o financieramente, y eso les da una falsa sensación de seguridad. Pero cuando le demuestras que tu vida sigue, que no lo necesitas, sino que simplemente eliges a quien merece estar en ella, algo cambia. Ya no eres la mujer necesitada, que él podía ignorar sin consecuencias. Te conviertes en una mujer independiente, autosuficiente, segura de sí misma, y eso lo asusta porque significa que si quiere formar parte de tu vida, tendrá que demostrar que tiene algo valioso para ofrecer. Y es aquí donde el juego cambia por completo. Puede ignorarte si quiere, puede seguir con su actitud distante. Pero cuando tú creces, cuando te fortaleces, cuando te vuelves más segura de ti misma, él ya no tiene el mismo poder sobre ti. Se da cuenta de que no eres tú quien pierde, sino él. Y antes de pasar al consejo final, ese que te mostrará exactamente cómo hacer que un hombre que se aleja aprenda a valorarte y más aún, a temer perderte, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has notado este patrón en una relación? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo este video. Y si este contenido te ha abierto los ojos, dale un like ahora mismo, porque lo que viene a continuación puede transformar completamente la forma en la que enfrentas esta situación. Así que quédate conmigo, porque ahora vamos a la última pieza de este rompecabezas. La autoestima de un hombre es uno de sus puntos más sensibles y también una de sus mayores debilidades. Cuando decide alejarse e ignorarte, Carl Jung decía que la identidad de una persona se construye a partir de las proyecciones y reflejos que recibe de los demás. Y cuando un hombre se siente admirado, deseado y valorado por una mujer, recibe una dosis de autoestima que alimenta su ego, haciéndolo sentir en control. Pero, ¿qué sucede cuando esa fuente de validación se corta? ¿Qué pasa cuando, de repente, ya no siente esa admiración incondicional de tu parte? La gran cuestión aquí es que la mayoría de los hombres no se dan cuenta del impacto de la presencia de una mujer hasta que ella se aleja emocionalmente. No es necesario ignorarlo físicamente, ni jugar juegos innecesarios. El verdadero impacto ocurre cuando dejas de tratarlo como alguien especial, cuando dejas de engrandecer su presencia, cuando él se convierte en solo uno más en tu mundo. Eso afecta su psique de una manera que ni siquiera puede explicar. Jung afirmaba que el inconsciente humano actúa de forma simbólica, y cuando un hombre percibe que la mujer que lo engrandecía ya no actúa igual, siente que está perdiendo algo valioso, aunque no entienda exactamente qué. Y es en ese momento cuando su mente entra en crisis. Cuando el hombre que antes se sentía seguro, que creía tenerte en la palma de su mano, de repente empieza a cuestionarse si su percepción era real, o si simplemente vivía en una burbuja alimentada por su propio ego. Jung decía que cuando se rompe una ilusión, el inconsciente entra en crisis porque pierde el referente con el que se identificaba. En este caso, ese referente era la seguridad de que tú siempre estarías ahí. Pero, ¿qué sucede cuando ese reflejo desaparece? Cuando ya no recibe la misma validación de tu parte, cuando su ausencia ya no te afecta, cuando sus mensajes ya no despiertan en ti la emoción de antes. Es ahí cuando él empieza a notar algo que antes ignoraba. Tu valor no estaba en su percepción de ti, sino en cómo tú misma te percibes. Aquí radica su mayor debilidad. Su autoestima depende de la forma en que los demás lo ven. Jung hablaba de esto cuando explicaba que muchos no construyen su identidad desde adentro, sino que la reflejan desde el exterior. Y aquí está la clave que cambia el juego por completo. Cuando un hombre te ignora y tú sigues adelante, sin mendigar su atención, su ego comienza a desmoronarse. Su mente inconsciente empieza a generar preguntas que antes ni siquiera se planteaba. ¿Y si ella no está interesada? ¿Y si me equivoqué? ¿Y si realmente la estoy perdiendo? Porque la verdad es que un hombre solo se da cuenta de lo que tenía cuando siente que lo ha perdido de verdad. No cuando lo intentas convencer, no cuando tratas de demostrar tu valía, no cuando lo persigues. El verdadero impacto ocurre en el silencio de tu indiferencia, cuando siente la ausencia de la validación que antes le daba sin esfuerzo.
Y es en ese momento cuando el poder cambia de manos, cuando dejas de buscar su atención, dejas de darle la validación que alimentaba su ego. Su mente entra en estado de incertidumbre, y la incertidumbre es lo que más puede desequilibrar a un hombre que se creía en control. Carl Jung decía que el ser humano teme perder aquello que daba por seguro, porque lo desconocido genera ansiedad. Y cuando de repente, la mujer que antes estaba disponible se convierte en un misterio, su mente inconsciente empieza a jugarle en contra. Es aquí donde su orgullo se convierte en su mayor debilidad, porque si antes te ignoraba, creyendo que siempre estarías ahí, ahora empieza a preguntarse si acaso cometió un error. Si quizás ya es demasiado tarde, si el control que creía tener nunca fue real. Y esta es la gran verdad que la mayoría de las mujeres no ve. Cuando un hombre te ignora, no necesitas hacer nada para que vuelva. Solo necesitas ser la mujer que él teme perder. Imagina por un momento lo que sucede dentro de la mente de un hombre cuando, después de haber estado seguro de que siempre estarías ahí, se encuentra con una realidad completamente diferente. La mujer que antes lo admiraba, que le daba atención incondicional, que siempre estaba disponible, de repente se ha convertido en un enigma. Carl Jung decía que la mente humana teme lo que no puede predecir, y el ego masculino no es la excepción. Un hombre que ha estado acostumbrado a recibir validación sin esfuerzo, comienza a sentirse inquieto cuando ese patrón cambia. Lo que antes era solo comodidad y seguridad para él, de repente, se transforma en una necesidad que no sabe cómo llenar. Y aquí está la gran diferencia. Antes te veía como una certeza. Ahora comienza a sentirte como una ausencia que pesa. Lo más interesante es que él mismo creó esta situación. Se confió demasiado. Creyó que podía ignorarte sin consecuencias. Asumió que, sin importar lo que hiciera, seguirías disponible. Pero ahora, su propia indiferencia se ha vuelto en su contra. Y aquí es donde tú debes estar un paso adelante, no cayendo en la trampa de intentar hacer que te vea, no mendigando su atención, no intentando convencerlo de tu valor, sino retirando por completo esa energía que antes le dabas y redirigiéndola hacia ti misma. Te conviertes en la mujer que no necesita de él para sentirse increíble, la mujer que no gira alrededor de su aprobación ni de sus decisiones. Y ese cambio es lo que realmente lo impacta, porque lo que un hombre más teme perder no es a una mujer en sí, sino a la versión de sí mismo que existía cuando ella le daba validación incondicional. En otras palabras, lo que realmente extraña no es solo a ti, sino cómo se sentía a sí mismo cuando tenía tu atención sin esfuerzo. Jung decía que las relaciones son espejos, y esta es una de las claves más poderosas para entender el juego de la atracción y la indiferencia. Si tú siempre reflejas en la admiración, deseo, entrega y devoción, sin recibir lo mismo a cambio, él nunca sentirá la necesidad de valorarte. Es la cruda realidad. Muchos hombres simplemente se acostumbran a recibir, pero nunca sienten la urgencia de dar, porque nunca han sentido el vacío que provoca la ausencia de esa energía femenina. Hasta que un día desaparece. Aquí es donde tantas mujeres terminan frustradas, sintiéndose vacías después de haber entregado todo, esperando que en algún momento del futuro él lo reconociera y lo retribuyera. Pero la verdad es que nadie valora lo que tiene garantizado. La admiración sin reciprocidad no es amor, es sumisión. Y la mujer que conoce su propio valor nunca lo entrega todo gratis. Ella entiende que en una relación debe haber equilibrio, que su presencia no es un derecho automático, que quien quiera su atención tiene que ganársela. Y ahora, antes de revelarte el consejo final que hará que cualquier hombre que se aleja sienta miedo de perderte y aprenda a valorarte de verdad, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que diste más de lo que recibiste? ¿Has sentido que invertiste tu energía en alguien que simplemente asumió que siempre estarías ahí? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo este video. Y si este contenido te está abriendo los ojos, dale me gusta ahora mismo, porque lo que viene a continuación puede cambiar para siempre la forma en que manejas esta situación. El gran giro sucede cuando entiendes que la forma en que un hombre te trata
es un reflejo directo de cómo percibes su propio valor en tu vida. Si él siente que puede ignorarte, alejarse y aún así seguir contando con tu presencia incondicional, nunca tendrá miedo de perder. Carl Jung explicaba que el ser humano tiene un impulso inconsciente de poner a prueba los límites de los demás para entender hasta dónde puede llegar sin consecuencias. Y muchos hombres hacen esto en las relaciones sin siquiera darse cuenta. Se alejan, ignoran, actúan con indiferencia, porque saben que, sin importar lo que hagan, la mujer seguirá ahí. Pero, ¿y si de repente esa certeza desapareciera? Aquí es donde el juego da un giro completo. Cuando dejas de ofrecer validación gratuita y le quitas la seguridad que sentía, su ego entra en crisis. Se había acostumbrado a la idea de que tu atención era algo garantizado, algo que podía tener sin esfuerzo. Pero, en el momento en que se da cuenta de que necesita hacer algo para recuperarla, siente algo que quizás nunca había sentido antes: inseguridad. Jung decía que la psique humana busca patrones y previsibilidad. Y cuando una mujer cambia su comportamiento de manera inesperada, un hombre que creía tener el control comienza a experimentar un malestar profundo. Se da cuenta de que el juego ha cambiado y que ahora es él quien tiene que demostrar algo ante ti. Esta es la diferencia entre una mujer que es valorada y una que es ignorada. La primera entiende que su atención es un regalo, no una obligación. No persigue, no ruega, no acepta menos de lo que merece. Y cuando un hombre siente que puede perderla, se ve obligado a reconsiderar su comportamiento. Su deseo de control se transforma en una necesidad de ser aceptado nuevamente. Pero la clave aquí es que en este punto, tú ya no estás esperando su validación. Has cambiado, has crecido, has evolucionado. Ya no eres la misma mujer que él creía conocer. Y eso es lo que finalmente lo hace darse cuenta de tu valor. Pero hay un detalle aún más importante. Para que este impacto sea real, necesitas actuar de manera genuina. No se trata de fingir desinterés o jugar con su mente. Se trata de realmente entender que nunca tuviste que rogar por la atención de nadie. El mayor error que una mujer puede cometer es vivir con la esperanza de que un hombre algún día se dará cuenta de su valor mientras ella misma no se valora. Jung decía que lo que aceptamos en los demás es un reflejo de lo que aceptamos dentro de nosotros mismos. Y si aceptas menos de lo que mereces, si sigues invirtiendo en alguien que no invierte en ti, este es el mensaje que estás enviando a tu propio inconsciente, que no eres suficiente, y esa creencia necesita romperse ahora. Así que, ahora imagina lo que sucede cuando un hombre se da cuenta de que ya no necesitas de él para sentirte increíble. Cuando ve que tu energía ya no gira en torno a él, que tu felicidad no depende de su validación, que su presencia o ausencia ya no definen tu autoestima. En ese momento, su seguridad desaparece, su ego se quiebra y empieza a preguntarse si acaso ha perdido a la única mujer que realmente valía la pena. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que un hombre te ignoraba porque sabía que podía hacerlo sin consecuencias? ¿Has notado este patrón en alguna relación? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo este video. Si este contenido te ha abierto los ojos, dale like ahora mismo, porque lo que viene a continuación puede transformar para siempre la forma en que enfrentas esta situación. Quédate conmigo, porque ahora te revelaré el consejo final que hará que cualquier hombre que se aleja aprenda a valorarte y más aún, a temer perderte. Imagina la confusión en su mente cuando, de un momento a otro, se da cuenta de que ya no tiene el control que creía tener sobre ti. Cuando empieza a notar que su estrategia de ignorarte, de alejarse, de jugar con la incertidumbre, ya no le está funcionando como antes. Durante todo este tiempo, vivió con la certeza de que su indiferencia no tenía consecuencias, de que podía actuar con desapego, de que podía desaparecer cuando quisiera y regresar cuando le conviniera, con la confianza de que tú estarías ahí, esperando por él, dispuesta a aceptar cualquier mínima muestra de interés como si fuera un premio. Pero, de repente, todo eso cambia. En ese momento, su seguridad se quiebra,
su confianza se tambalea, y algo dentro de su mente empieza a revolverse con una sensación nueva, una emoción que no había experimentado antes con tanta intensidad. Miedo, un miedo silencioso pero penetrante, un miedo que lo enfrenta con la posibilidad real de que tal vez, solo tal vez, ha cometido el mayor error de su vida. El miedo de darse cuenta de que puede haberte perdido para siempre. El miedo de entender que ya no es el centro de tu universo. El miedo de aceptar que su imagen de sí mismo, como alguien indispensable en tu vida, se ha desmoronado sin previo aviso. Y cuando ese miedo se instala en su mente, sin que tú tengas que hacer absolutamente nada para provocarlo, el control cambia de manos. Aquí es donde el juego da un giro radical. Porque sin perseguirlo, sin mendigar su atención, sin tratar de recordarle lo valiosa que eres ahora, es él quien, en su silencio, en sus pensamientos más privados, empieza a cuestionarse si realmente te conocía tanto como creía, si de verdad tenía todo el poder que asumía tener sobre ti, o si simplemente estaba viviendo en una fantasía alimentada por su propio ego. Y lo mejor de todo es que tú no tuviste que mover un solo dedo para que esto ocurriera. Pero antes de revelarte el consejo final que cambiará para siempre la manera en la que enfrentas esta dinámica de poder en las relaciones, quiero que reflexionemos juntas sobre algo sumamente importante. ¿Has notado esta dinámica en tu vida? ¿Cuántas veces te has encontrado preocupándote más por lo que él siente, por lo que él quiere, por lo que él piensa, mientras descuidas tu propio bienestar emocional? Carl Jung decía que aquello que no enfrentamos dentro de nosotros mismos, terminamos proyectándolo fuera. Si te has encontrado en una situación en la que un hombre te ignora, se aleja, te trata con indiferencia, y en lugar de retirarte y proteger tu autoestima, lo único que haces es tratar de analizarlo, buscar señales, intentar descifrar su comportamiento, preguntarte si hiciste algo mal, o si hay algo que puedas hacer para que vuelva a verte como antes. Entonces, es momento de que hagas la única pregunta que realmente importa en este momento. ¿Dónde está esa misma dedicación cuando se trata de ti mismo? ¿En qué momento empezaste a dar tanta importancia a alguien que claramente no la está dando por ti? ¿Acaso en algún momento dejaste tu autoestima en sus manos, esperando que él fuera quien decidiera si eras suficiente, si merecías ser valorada, si eras digna de amor? Porque aquí está una verdad que tal vez nadie te ha dicho antes con esta claridad. El mayor error que una mujer puede cometer es creer que necesita demostrar su valor a alguien que ya debería verlo por sí mismo. La realidad puede parecer dura, pero también es inmensamente liberadora cuando la comprendes a profundidad. Si un hombre siente que puede ignorarte sin perder absolutamente nada, entonces nunca te valorará. Y si además de eso, está convencido de que puede alejarse el tiempo que quiera y regresar en cualquier momento para encontrarte exactamente igual, dispuesta a recibirlo con los brazos abiertos, sin que él tenga que hacer el más mínimo esfuerzo para merecer tu espacio, entonces jamás tendrá miedo de perder. Todo esto nos lleva a un punto crucial que muchas mujeres no terminan de comprender. Eres tú quien le enseña a los demás cómo deben tratar. Eres tú quien define los límites de lo que aceptas y lo que no. Eres tú quien decide qué tipo de trato toleras y cuál no estás dispuesta a permitir. Y si hasta ahora no has sido valorada como realmente mereces, tal vez sea momento de dejar de culpar a los demás y empezar a analizar qué tanto has permitido, qué tanto has aceptado, qué tanto has aceptado. Día, él lo vería y lo recompensaría. Porque la verdad es que, en el fondo, todo esto nunca se trató de él, siempre se trató de cómo te ves a ti misma. Carl Jung decía que todo lo que atraemos es un reflejo de lo que llevamos dentro. Si constantemente encuentras hombres que te ignoran, que no te priorizan, que parecen dar por hecho tu presencia sin hacer absolutamente nada para merecerla, entonces no es una cuestión de mala suerte ni de destino, sino una señal clara de destino, que hay algo dentro de ti que todavía necesitas ser trabajado, fortalecido y transformado. ¿En qué momento aceptaste este tipo de trato?
¿En qué momento comenzaste a creer que debías luchar por la atención de alguien que ni siquiera se ha ganado el derecho de estar en tu vida? Porque aquí está la gran verdad que puede cambiarlo todo para siempre. Una mujer que conoce su propio valor nunca necesita rogar para ser vista. Ella simplemente brilla por sí misma. Y aquí es donde entramos en la parte más poderosa de todo este proceso. El hombre que hoy te ignora, que parece seguro de sí mismo, que se muestra inquebrantable, que actúa como si no le importaras, en el fondo también tiene miedo. Miedo de perder el control que creía tener sobre ti. Miedo de darse cuenta de que ya no es el centro de tu mundo. Miedo de entender que tal vez ha desperdiciado la atención de una mujer increíble por jugar con su orgullo y su indiferencia. Y lo más impactante de todo es que cuando sigues todo lo que has aprendido aquí, cuando fortaleces tu autoestima, cuando te vuelves emocionalmente independiente y nunca más aceptas menos de lo que realmente mereces, ese cambio se hace evidente en tu energía, en tu actitud, en la manera en la que te mueves por la vida. Y cuando eso sucede, él solo tendrá dos opciones: o aprende a valorarte, o se da cuenta de que nunca tuvo tanto poder sobre ti como pensaba. Porque aquí está la verdad más grande de todas. Al final, el control siempre estuvo en tus manos. El hombre que hoy te ignora, que pensaba que tenía el control, que creía que siempre estarías ahí, esperando, de repente se da cuenta de que nunca tuvo tanto poder sobre ti como imaginaba. Y en ese instante, su seguridad se desvanece, su confianza se quiebra y su mente entra en una espiral de incertidumbre. Porque lo que antes daba por sentado, lo que creía garantizado, lo que pensaba que siempre estaría disponible, de repente ya no está. Y es en ese momento cuando empieza a cuestionarse todo. Pero ahora dime algo, ¿realmente quieres a alguien que solo reconozca tu valor cuando siente que puede perderte? No es momento de seguir atrapada en esa dinámica en la que necesitas demostrarle tu importancia, en la que su validación se convierte en la medida de tu autoestima. Es momento de cambiar de perspectiva y entender que mereces mucho más que eso. Merezco a alguien que te elija desde el principio, sin juegos, sin pruebas, sin la necesidad de que tengas que convencerlo de lo que vales. Porque la mujer que realmente comprende su valor nunca se desespera por un hombre que se aleja, no lo persigue, no intenta convencerlo, no le ruega. Porque ella sabe que, al final del día, el amor verdadero no necesita ser forzado. El amor verdadero fluye, se elige libremente, sin manipulaciones, sin estrategias, sin la angustia de preguntarse si hoy sí será suficiente. Y si tienes que luchar para que te vean, para que te valoren, para que te elijan, entonces tal vez ha llegado el momento de dejar de luchar y empezar a priorizarte a ti misma. Lo que has aprendido aquí hoy no es solo cómo hacer que un hombre sienta tu ausencia. No es solo cómo cambiar la dinámica para que él empiece a notarte, para que se desespere al sentir que te está perdiendo. Es sobre cómo convertirte en la mujer que nunca más tiene que mendigar atención. Es sobre cómo dejar de ser esa persona que espera un mensaje, una señal, una validación externa, y empezar a ser alguien que simplemente vive su vida con plenitud, con seguridad, con la certeza de que no necesita perseguir a nadie. Porque cuando comprendes que el amor propio es lo que realmente atrae todo lo que vale la pena, el mundo entero empieza a responder a esa nueva energía. Y ese hombre que pensaba que podía ignorarte, que podía alejarse sin consecuencias, que creía que siempre estarías ahí, de repente se encuentra desesperado por recuperar lo que ha perdido. Pero aquí es donde todo cambia, porque ahora la gran pregunta ya no es sobre él, sino sobre ti. ¿Quieres seguir en el mismo lugar, esperando a que un hombre finalmente reconozca tu valor, dependiendo de su validación para sentirte suficiente? ¿O quieres convertirte en la mujer que nunca más tiene que preocuparse por eso, porque ya sabe exactamente quién es, lo que merece y lo que nunca volverá a aceptar? La respuesta está en ti, la elección también, porque al final del día, lo que realmente te hace poderosa no es el efecto que causas en los demás. No es el impacto que tu ausencia tiene en un hombre, no es su reacción al sentir que ya no te tiene, es la forma en la que te ves a ti misma, es la confianza con la que caminas por la vida,
Es la certeza con la que te sostienes sin necesidad de que nadie más te afirme. Es el poder de saber que nunca más aceptarás menos de lo que realmente mereces. Y una vez que aprendes esto, nunca más volverás a esperar por alguien que no sepa valorarte desde el principio. Nunca más te quedarás en un lugar donde no eres vista. Nunca más intentarás forzar una conexión que no fluye de manera natural. Porque la mujer que conoce su propio valor nunca tiene que pedir lo que ya debería ser suyo. Si este video te abrió los ojos, si te hizo ver las cosas desde una nueva perspectiva, ahora tengo un pedido para ti. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido como este, porque mereces más que solo un video que te haga reflexionar. Mereces un camino entero de transformación y esto es solo el comienzo. Y, por supuesto, si este contenido te ayudó, dale like ahora mismo. Esto no solo me ayuda a seguir trayéndote temas que realmente marcan la diferencia, sino que también permite que otras mujeres que necesitan escuchar esto sepan que no están solas. Así que, si alguna vez pasaste por una situación como esta, comparte tu experiencia en los comentarios. Hablemos de ello. Creamos juntas un espacio donde ninguna mujer vuelva a sentirse pequeña por el simple hecho de ser ignorada. Y por último, quiero que recuerdes algo. El poder siempre ha estado en tus manos. Siempre fuiste tú quien tenía la capacidad de cambiar la historia. Siempre fuiste tú quien podía decidir cuánto merecía. Solo necesitabas darte cuenta de ello. Ahora ve y vive la vida que realmente mereces. Sin esperas, sin dudas, sin rogar por nada. Porque la mujer que sabe quién es nunca necesita convencer a nadie de su valor.